El día de hoy tuvimos una conversación larga con Manuel Bartlett que le vamos a transmitir a usted en dos tramos. En esta primera entrega, el día de hoy, que le vamos a transmitir, Manuel Bartlett dice que el plan que tiene el gobierno federal en defensa de la soberanía energética del país es que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador sea aprobada en el Congreso, porque de lo contrario, advierte Manuel Bartlett en esta entrevista, sería un desastre. Manuel Bartlett habla con nosotros en esta, como le digo, entrevista larga, y dice que las modificaciones a la ley hechas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia energética solo beneficiaron a un puñado de empresas y empresarios en detrimento del interés de los demás, de los intereses nacionales, por lo que confió de que de ser tratado este tema en la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente sabrá sostener ante el presidente Biden y Trudeau argumentos que son perfectamente comprensibles. Manuel Bartlett habla de Felipe Calderón, habla de las empresas que tienen control, que tienen ahorita mismo el control y en dónde tienen el control del sector eléctrico mexicano, muchas de ellas nacionales, pero también muchas de ellas extranjeras, y critica a varios, a medios y periodistas y sobre todo analistas que dice él son pagados, así lo dice, son pagados, financiados por estos intereses que no quieren la reforma eléctrica. Le vamos a transmitir. También otro personaje, Alejandro, que menciona el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, pues es a Carlos Salinas, al expresidente de México, que precisamente llegó al poder en la elección de 1988, cuando Bartlett era presidente de la Comisión Federal Electoral, y es una entrevista, digamos, que identifica pues la parte que se pretende contrarrestar con este proyecto de reforma del presidente López Obrador. Es muy directo, Bartlett, y pues recomendamos esta parte de esta entrevista. Vamos a verla y escucharla. Le agradecemos a Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que haya aceptado estar este día sin embargo, al aire con los periodistas. Y pues nos vamos al grano. Hay muchos temas, obviamente viene la cumbre la llamada cumbre de los tres amigos, viene el encuentro entre AMLO, Biden y Trudeau, y quizá uno de los temas va a ser justamente la reforma eléctrica. Y yo le preguntaría primero a Manuel Bartlett si estuviera él en esa reunión y si estuviera en calidad de, pues, para argumentar a favor de la reforma, deme argumentos que el presidente debe llevarle a sus contrapartes para decirles, tranquilos, esto va en este sentido. Bueno, mira, yo creo que el presidente ya lo ha contestado muchas veces en sus mañaneras, ¿no? Ha sido inclusive muy directo en su planteamiento. Hace algunas mañaneras, hace tiempo, le preguntaron sobre el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, ¿no? El TEMEC se llama. Si chocaría la reforma constitucional que planteó el presidente con el Tratado de Libre Comercio. Y él le dijo, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, no puede sostener reformas que son contrarias a los intereses nacionales. Y lo dijo más fuerte, dijo, reformas que son un robo, que son totalmente adversas. Entonces ya lo ha dicho él muchas veces, lo volvió a repetir ayer o antier, ¿verdad? Él considera que la reforma es necesaria
porque defiende los intereses nacionales más elementales en materia de energía, y así lo ha dicho con toda claridad. Le han dicho, si surge el tema, bueno, yo les voy a decir esto. De manera que, pues ahí está la respuesta que daría él, no yo, él. ¿Y no le preocupa, don Manuel, que la presión que venga de Estados Unidos pueda, pues sí, de por sí está atorada la reforma de momento, parar de plano o modificar no al gusto de ustedes, sino al gusto de los socios? Mira, yo creo que es una reforma, ya hablando yo de la reforma del presidente, es una reforma perfectamente comprensible para los socios, para Estados Unidos y para Canadá. Y te voy a decir por qué, ya entrando en más detalle. Ya ustedes ya leyeron la iniciativa, ya la entendieron bien. Yo considero que es clara, es sencilla, no está llena de conceptos técnicos que no se entiendan. Y en la reforma se explica claramente que lo que han impuesto en la reforma de Peña Nieto no es un sistema de competencia, no es un sistema respetable de competencia neoliberal o lo que sea, sino que es un verdadero atraco. Y lo hemos dicho muchas veces y lo ha demostrado el presidente en todas sus prácticas. No es defendible una reforma de este tipo. Yo considero que una discusión seria frente a cualquier diplomático, cualquier analista, tendría que aceptar que esta reforma es inaceptable para México. Es inaceptable para México. Es un sistema que tiene por objetivo la desaparición de la CFE. Un sistema que tiene toda una serie de mecanismos para que desaparezca la empresa más importante de este país, la que ha manejado la electrificación de México, y quede el sistema eléctrico en manos de empresas extranjeras. Y aunque fueran nacionales, es un mecanismo perverso. No es una reforma defendible desde el punto de vista lógico. Por eso yo creo que un análisis cuidadoso de esta reforma, a partir de los elementos que tiene la exposición de motivos y más que se tienen para demostrar precisamente que esta reforma es inaceptable. Se dice, es una reforma que va a establecer la competencia. Falso. La reforma establece monopolios privados. La reforma establece lo contrario de lo que dice. ¿Cómo es posible que se plantee y se diga una y otra vez por parte de los defensores del sistema implantado que es una reforma que va a mejorar el sistema eléctrico mexicano? Es insostenible. Y lo explicamos con todo detenimiento en la exposición de motivos. Y por eso tenemos, se los digo, la autoridad moral de que lo que ha presentado el presidente es absolutamente necesario y desenmascara un proyecto que no tuvo ningún límite ni ninguna limitación de los propios intereses nacionales de Peña Nieto y compañía en el establecimiento de este sistema de ataque, en todos sentidos. Por eso yo creo que tiene el presidente la autoridad moral para decirlo. No estamos yendo contra principios que estén en el Tratado de Libre Comercio. No están esos principios en el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio no hay una obligación de respetar una instalación de un sistema que tiene esos objetivos verdaderamente inaceptables para México, ¿no? CFE es la empresa más importante del país. El desarrollo del país depende de la electricidad, cada vez más, ¿no? La industria, el comercio, todo, y la vida social depende de la electricidad. Dejar que este despropósito se imponga
es poner a México en una situación verdaderamente de desastre. Imagínense ustedes que quedamos en manos de tres monopolios privados, ¿no? Que son los que se sostienen, las empresas más fuertes, tienen una total concentración. Los grandes consumidores están organizados en sociedades de autoabasto que no pagan la red, que se suben sin ninguna limitación, que no compiten. Prácticamente todo el sector de los grandes consumidores están operando en estas condiciones. Por eso el Consejo Coordinador Empresarial defiende mucho la reforma, porque defiende a los empresarios más importantes de este país que no pagan y que están en una situación de verdad, en un sistema oligárquico totalmente, ¿verdad? No pagan los grandes empresarios, y el problema que tiene la CFE permanentemente es que la población hace esfuerzos por pagar. La mayoría de los mexicanos tienen que hacer grandes esfuerzos por pagar su electricidad y los grandes no pagan, en un sistema de veras oligárquico desvergonzadamente. Ahora, licenciado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, ante este esquema parasitario, la reforma que fue la reforma de Enrique Peña Nieto, que sigue vigente, se hace un planteamiento alterno que prioriza el interés nacional. Pues sí, mucha gente que nos está viendo y escuchando seguramente no ha leído la iniciativa ni la exposición de motivos. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son, digámoslo así, los mitos y los motes de la reforma eléctrica propuesta por el presidente a los ojos de sus opositores? A los ojos de los opositores es una reforma que les va a obligar a pagar, ¿verdad? Que van a tener que cumplir como todos los mexicanos sus responsabilidades, ¿verdad? Eso es lo que están defendiendo. Mira, tenemos desde que el presidente mandó la iniciativa a finales de septiembre, como lo anunció muchas veces, no fue sorpresa, él dijo voy a hacer esto porque esto es un despojo que no aceptamos, ¿verdad? No han podido, desde que se conoció los expertos, porque eso sí nos sueltan siempre expertos, ¿no? La prensa está llena de ataques, bien pagaditos, ¿verdad? Desde hace 3 años. Las empresas establecidas ahí tomaron la decisión de que no iban a permitir nada y que iban a hacer una campaña en contra del director, el gran enemigo, ¿verdad? Porque como yo estuve en el Senado en contra de la reforma energética, mi nombramiento no fue bien recibido por esos intereses que la sostienen, ¿no? Entonces, desde entonces están en una campaña claramente, descaradamente pagada. Bueno, no han podido, desde que presentó la iniciativa del presidente, no han podido criticar uno solo de sus reales aspectos. Ninguno. Vuelven otra vez, es la energía sucia de la CFE, va a acabar con la energía limpia, van a subir las tarifas, el subsidio va a ser enorme, pero nunca tocan lo que tocamos en punto por punto en la iniciativa, desde la descripción del sistema, el despacho de la electricidad, las redes, todo lo que tenemos ahí, punto por punto, no han podido criticar nada de ello, porque no tienen ningún elemento para hacerlo, ¿verdad? Es, digo yo, muy fácil, una vez que puedes entrar en el manejo aquí de la CFE, encuentras toda esta, por todos lados encuentras trampas, ¿verdad? Y todo hecho para que los grandes empresarios ganen, las empresas sumadas a ellos, ¿verdad? Y todo todo en detrimento de la CFE, todo.
Aquí está escrito cómo no pagan esto, no pagan lo otro, no nos despachan, las redes están sobrecargadas. Todo esto no lo han podido criticar y no pueden. Entonces el llamado del presidente es un llamado sensato, ¿verdad?, democrático, y si podemos decir que está cargado de ideología, ¿verdad?, nacionalista, ¿no?, es algo mucho más sencillo que eso. El sistema eléctrico mexicano es la garantía que tienen los mexicanos para tener electricidad, que es la vida y el desarrollo, ¿verdad? Y está planteado de tal manera que es un despojo, que es un sistema que permite grandes ganancias por un lado y pues el abandono a la población. ¿Quién paga en particular, don Manuel, estas campañas? ¿A articulistas, a medios, a expertos? ¿Quién en particular paga estas campañas? Yo me acuerdo que un viejo político, Lauro Ortega, ¿se acuerdan ustedes? No, ustedes son jóvenes todavía. Todavía son jóvenes los dos que estoy viendo ahí, muy rozagantes. El doctor Lauro Exgobernador de Morelos, dice Álvaro, nada más que tiene apagado su micrófono. Ya ves cómo sí sabes. Lauro Ortega, que era un pragmático fantástico, decía cuando veía una cosa así, decía: a ver, licenciado, ¿a quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia el crimen? Pues esos son. Tienen un cuarto de guerra, ¿verdad? Tienen a sus expertos, que son sus empleados, expertos, sí, en electricidad, que están viendo todos los días qué hace la CFE para darle un golpe, para sacar, y boletinan las causas, ¿verdad?, los objetivos de la ofensiva. No han permitido absolutamente nada. No claudican en nada. Ellos tienen un sistema de atraco sistemático y lo están defendiendo con todo, ¿verdad? El día que salió la reforma legal de la ley, ¿no?, que el presidente ordenó, el mismo día que se publicó en el diario oficial, aparecieron cientos de amparos. Todos los despachos, esos que cobran por hora, ¿no?, todos los despachos con apellidos ingleses y todo eso, todos están contratados. Inmediatamente empiezan a atacar, y los amparos y las suspensiones y todo están decididos a no aceptar un solo arreglo, una sola medida de perfección, de modificación. La CRE, Comisión Reguladora de Energía, establece una disposición en la que dice que tienen que pagarle la transmisión. La transmisión tiene un valor, digamos, del 7-8% variable del costo de la energía. Los grandes consumidores consumen miles de millones de pesos, ¿verdad? Entonces, ese 8%, pues es un dineral, que se reparten entre Iberdrola y Enel y todas estas generadoras, y tienen recurso para estar pagando la prensa. Y eso es evidente. ¿Pero a qué se refiere específicamente, don Manuel? ¿A FEMSA? ¿A Iberdrola? ¿A qué empresas de manera específica? Bueno, mira, son muchas. Iberdrola, pues claro que Iberdrola, y FEMSA, pues clarísimo, todos ellos. Y hay más. Lo que pasa es que a ellos los hemos señalado como ejemplo del atraco que hacen, ¿no? El presidente presentó lo de los Oxxos. Es una vergüenza. ¿Verdad? Tienen una estructura de 10,000 tiendas en el país que no pagan electricidad y tienen refrigeradores. Pasas por la carretera, fíjense, las luces prendidas de todos los Oxxos. Y los misceláneas y las pequeñas tiendas, pues todos tienen que pagar todo y no pueden resistir a eso, ¿verdad? No aceptan ningún cambio.
Si hubieran aceptado la resolución de la CRE, bueno, está bien, vamos a pagar. Tú dices, bueno, hay una buena voluntad de acomodarse. No, ni eso, están amparados todos, amparados en todo lo que salió, amparados no solo contra la ley, todo lo que ha venido haciendo la CFE para subsistir en esta estructura, en este chaleco de fuerza, inmediatamente un amparo, inmediatamente un ataque acá. No quieren ceder en nada. Es una ocupación del país, es una ocupación realmente cuasi militar, ¿no? Que tienen ocupado y no quieren ceder un solo centímetro, de ninguna manera. Digamos que aunque se tenga la opinión pública a favor, es posible que en el Congreso no se logren los votos, que el PRI diga, no, pues bueno, ahora me voy con mis compadres del PAN y de lo que queda del PRD, me voy con ellos y bueno, ya nos vamos, es en contra. Y no pasa la reforma. ¿Cuál es el plan B del gobierno de México, don Manuel? Bueno, mira, aquí el plan que existe en defensa de este país es que salga la reforma. Sería un desastre que no pasara, ¿verdad? El PRI dice, el PRI sigue en pláticas, ya lo dijo su coordinador en la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Por qué digo yo que el PRI debería votar? La verdad, porque es su reivindicación. ¿Qué ha pasado con el PRI? ¿En dónde está el PRI? ¿Verdad? ¿En dónde está el PRI? En el sótano. ¿Por qué? Porque renunció a sus principios. ¿Verdad? Porque el priismo janquiano, atrabiliario y corrupto que llevó a cabo la reforma, Peña Nieto y compañía, Videgaray y todos ellos, pues representan una parte que no es ni con mucho la esencia del PRI. Y yo creo que es tan grave el asunto que los priistas y lo que les queda de partidarios deberían de votar, porque no es una reforma, digamos, del presidente personal, no es algo que haya tomado. Él siempre ha estado en contra de la privatización y extranjerización y extranjerización de las dos empresas, siempre en sus campañas. Antes de que se iniciara la reforma, Andrés Manuel llenó el Zócalo 3 veces, ¿verdad? Y anunció que estaría Morena, todavía no estaba el nombre de Morena, que estarían en las puertas del Senado, aquí enfrente de donde estoy yo ahorita en Reforma, ¿verdad? Y lo siguieron miles y miles de gente. ¿Plantea usted que una posibilidad es la movilización social, don Manuel? Bueno, él dijo ayer que va a trabajar y a tener comunicación con la población respecto a esta reforma. Sí. Él de todas maneras representa con gran indignación, a mí hasta risa me da, cuando leo a determinados personajes que muy sabios y muy inteligentes, cuando dicen, por ahí uno que fue secretario particular de un presidente, escribe por ahí, hace encuestas, y dice hace, bueno, no sé, una semana, dice, ya estás pensando quién es ese, ¿verdad? Álvaro, dice, es un artículo precioso, de veras, para leer, y lo han repetido otros igual, también igual de pomposos, sabios, no políticos. Dice, nosotros creíamos que el desgaste del poder iba a ir bajando al López Obrador, pero no ha sido así. Se sigue creciendo, está en 61% de aprobación. Pero eso no puede ser, es inconcebible. Y luego termina diciendo a ese personaje, secretario particular, ilustre de un presidente, y dice,
Pero la popularidad no sirve para todo, ¿eh? La popularidad no sirve. Entonces, andan buscando desesperadamente cómo entender ese fenómeno. Bueno, pues ese fenómeno que es López Obrador presenta una iniciativa que es una parte de la historia de lo que él ha venido presentando toda su vida. De manera que está atrás de la reforma, el autor de la reforma, el que ordena la reforma, el que la está impulsando, tiene el 61% de la población en su apoyo. Ahora, uno de los críticos más tenaces de esta reforma, específicamente, aunque también de otros temas, es un personaje que se llama Felipe Calderón. Y con él, pues una estela de personajes que también han trabajado o trabajan para empresas extranjeras, como el caso mismo de Calderón, empleado de Iberdrola. Pero en la argumentación que habrá hacia la votación en el Congreso, que requiere una mayoría calificada por ser reforma constitucional, ¿usted estaría dispuesto a debatir personalísimamente con Felipe Calderón específicamente sobre esta reforma eléctrica que califica de retrógrada y sucia? Pero claro, pero eso es lo que dice nada más. Que diga lo demás, ¿verdad? Que defienda realmente. Ninguno lo hace. Mire, otro personaje, ya que estoy ahorita con ganas de citar personajes. Quintana, ¿verdad? El gran director de Bloomberg, el financiero Bloomberg, no sé si sea financiero o Bloomberg financiero, pero digamos es Bloomberg, ¿verdad? Quintana escribe otro artículo también de pena. Es un furibundo enemigo de la reforma y termina diciendo, pero necesitamos demostrar que no sirve. No se han presentado los argumentos necesarios. Esto está muy mal, desesperado porque no hay argumentos y no los hay, ¿verdad? Y no los hay porque realmente es una barbaridad. Fíjate, no solamente podemos decir que el sector privado, ¿verdad?, no está hecho para manejar servicios públicos, y menos en un país de la desigualdad del nuestro, ¿no? La historia lo demuestra. Hay un apunte de historia de la electricidad en México en la exposición de motivos del presidente. Siempre, ¿verdad?, cuando los privados han tenido el control de la electricidad, pues no hay electricidad. Está en donde se gana dinero. Donde no se gana dinero, pues no vale. Ese es el objetivo de una empresa, ¿verdad? Y siempre ha tenido que entrar el Estado. Por el Estado, el gobierno tiene que cuidar el costo de la electricidad porque es el que daña a toda la población. Esa lucha se ha dado siempre. Pero ahora no solamente hay una cínica concentración, estas empresas han logrado una concentración en las partes más productivas del país, volviendo a recordar lo que pasó antes de los 30, ¿no?, cuando crea Lázaro Cárdenas la CFE, porque no había electricidad más que en las ciudades. Y la CFE se la empujan, el movimiento revolucionario la hacen crecer porque no hay electricidad. Entonces es como se electrifica el país. Finalmente López Mateos compra las últimas empresas y vámonos y crea esta enorme empresa que es una de las más importantes del mundo, que tiene miles y miles de kilómetros de transmisión, distribución. Pues esa empresa está amenazada sistemáticamente, como lo demostramos. Vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no te despachan. ¿Por qué pasa esto? Porque se apoderan por los monopolios privados. Va perdiendo y lo comentaba el presidente, si no hacemos algo importante, la CFE desaparece este sexenio, va cayendo en la generación, ¿verdad? Y ese es el proyecto. Y ahorita, en este momento,
ya además de esos monopolios privados donde se meten las grandes empresas, y me gustaría, ahora que nos acerquemos, vamos a publicar todos los que son. Mira, cuando analizas uno de estos monopolios, sociedades de autoabasto, de veras da indignación. Son los grandes que no pagan. Es indignante. Y están situados en los nodos más importantes del sistema eléctrico. Dividieron en 17 áreas el país y hay nodos, pues los más importantes que están en el norte, en el área de Monterrey, Jalisco. Bueno, ahí están ellos. No están en las zonas pobres del país. Ahorita, pero todavía reproduciendo lo que hicieron antes de que nacieran las CFE, ¿verdad? Están ubicados en los nodos más caros, en donde no hay grandes intereses, no están. ¿Verdad? Esa es otra demostración de que ese sistema es insostenible, porque es la desgracia del país. Pero además, fíjate, son Iberdrola, que es a la que le dio más Calderón, más espacio, es la más grande, le fueron dando y dando, ¿no? Iberdrola. En él, una empresa pública italiana que viene aquí a hacer dinero con instrumentos ilegales, son ilegales los que están utilizando. Pero no solo están esas empresas ya concentradas en los lugares más rentables, sino que además esas empresas son propiedad de los fondos, de los grandes fondos. Ese es algo todavía más grave. Iberdrola. Iberdrola, cuando finge ser una empresa que quiere a los mexicanos y que los quiere mucho y que ayuda y lo que sea. Cuando hubo algunos señalamientos a Iberdrola, digo por ahí, no, pues nosotros somos gente muy decente, tenemos socios muy decentes, realmente buenas personas, BlackRock, el fondo del Qatar. Entonces el señor que tiene ahorita destrozada a la población española subiéndole los precios porque ese es el sistema que quieren, porque el Estado, el gobierno no tiene capacidad para enfrentarlos, ni tiene una CFE para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, se sientan ahí en Madrid, precioso Madrid, a sus consejos de administración, y es un español, que por cierto lo andan persiguiendo, es español que habla muy bien, pero los que están sentados en el consejo de administración son los dueños. Los verdaderos dueños son los fondos, es el capitalismo financiero. Entonces, nada más imagínate tú, ¿verdad? Que la concentración que ya hay en estas empresas aquí, ¿no? Concentradas, están concentradas arriba porque los fondos tienen las manos metidas en todos. Entonces, el sistema eléctrico de México quedaría en manos de 4 fondos, de 5 fondos, que sesionan quién sabe dónde y deciden dónde van a invertir para tener electricidad, dónde quieren que se desarrolle, quieren que México produzca o que México nada más compre la electricidad de Estados Unidos o de otros. Quedamos en esa situación que es un desastre para México. Por eso digo, a ver, si resisten los partidos, el PAN, pues vamos a decir que el PAN nació en contra de Lázaro Cárdenas. El PAN nace cuando la revolución está en su punto culminante, ¿verdad? En contra de la expropiación petrolera y todo eso. Ahí salió un panista a decir, y no vamos a permitir de ninguna manera. Yo no pienso en ese panismo, pero lo que pienso es en la conciencia de los mexicanos que están sentados ahí en las cámaras.
todos son mexicanos, ¿quieren esto? A ver qué Calderón este que es muy hablantín. Yo quiero ver que Calderón diga que está de acuerdo en eso, ¿verdad? Que acepte que ese país quede en manos de 4 fondos, 5 fondos, ¿verdad? Que son los que van a manejar la inversión en México, que ya está reflejado ahorita en esa concentración, en donde hay dinero, igual que en 1936. Eso es lo importante, la conciencia del país, ¿verdad? De los propios empresarios, todos estos, ese Consejo Coordinador Empresarial que pues representa a esos que no pagan. Porque Salazar, ¿quién es Salazar? Pues es un alto funcionario de FEMSA durante toda su vida. ¿Por qué no está contento con la reforma? Porque los Oxxo, ¿verdad? ¿Y los Oxxo qué? No pagan, y no pagan porque él fue el gran funcionario de allá. Pero esos intereses están equivocados, ¿verdad? ¿Cómo defender la dependencia extranjera de su electricidad, de los empresarios? ¿Verdad? Tener, quién sabe dónde, las decisiones de inversión, cuando lo deben de tener aquí en una vivencia política, social en México. Es un error de los propios empresarios, ¿verdad? Que ven en el corto plazo el no pagar, el ahorrar más, el ganar mucho, pero ¿y el futuro? Por eso yo creo que debería de salir, que debe de salir. Bueno, ahí está la entrevista del director con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que es solamente una parte de la conversación que tuvimos con él, que es más amplia y que tiene que ver también una segunda parte que mañana le vamos a transmitir sobre asuntos políticos, sobre la elección de 1988, el fraude electoral de 1988, Alejandro.